Y aquí estamos en Primera Línea, como siempre el espacio donde compartimos con el Centro Simón Wiesenthal algunas reflexiones sobre el estado de nuestra región y del mundo, aquí con Ariel Helblu, como siempre. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, venís a hacer un viaje por Brasil. Habría tantas cosas para hablar de cómo está la situación de la lucha contra el antisemitismo, la situación de un país que viene con un gobierno con declaraciones muy fuertes que me interesa que me cuentes que dejó esa visita. Pero vamos con una noticia fuerte de esta semana. Primero, Ok. ¿te parece? Ok. A las chiricanas. Ok. Porque siempre que se habla de atentados de Hezbollah o del terrorismo islámico, pensamos que fue embajada y AMIA, nada más. Pasaron otras cosas. Y hubo una noticia muy importante en relación con la extradición a Panamá de uno de los responsables de este atentado terrorista que deja 21 muertos en 1994. Así es. La gente no tenía noción, en general cuando uno habla del terrorismo en América Latina, habla de dos hechos de terrorismo y no tiene en cuenta que el 19 de julio del año 94, es decir, un día después del atentado a AMIA, un avión de la línea de las Chiricanas, el vuelo 901, que iba de la ciudad de Colón, donde hay un puerto franco, a Panamá, voló con 29 personas a bordo, de los cuales 21 eran comerciantes de origen judío. En definitiva, era muy extraña toda la investigación hasta que cerca de 2018 un informe del Mossad entregado por Netanyahu directamente en mano al presidente de Panamá le da las pruebas necesarias para mostrar de que fue un atentado de Hezbollah. Por supuesto, esto continúa. Se supone que la persona que llevó adelante el atentado se inmoló en el atentado, pero ahí empiezan a aparecer redes de cómo se llegó a esto o quienes contribuyeron o planificaron para que esto suceda. El principal sospechoso se estaba refugiando en Venezuela. Estos últimos Qué raro, cambios... inesperado. Estos últimos, bueno, una línea más de la colaboración de Irán con Venezuela, por supuesto. El punto es que estos últimos cambios que venimos viviendo desde principios de este año o de febrero en Venezuela hacen que con actuación del gobierno de los Estados Unidos, Venezuela entrega en extradición este sospechoso para que la justicia de Panamá avance con la investigación. Con lo cual, y esto sucedió Muy ayer. interesante. Muy interesante. Por ¿Qué supuesto. significa para la Argentina? A ver, A la Argentina en relación, obviamente, en con realidad las toda investigaciones. América Latina, porque estamos hablando de, cada vez que nosotros hablamos y ponemos en claro de que Irán puso los ojos en América Latina y que realmente, entre comillas, nos había declarado la guerra a los latinoamericanos. Llevó adelante 3 atentados con muertes de civiles y contra 2 países soberanos como Panamá y Argentina. Y hoy puede avanzarse todavía más en el esclarecimiento de estos hechos. Bueno, para seguirlo eso, el supuesto. fenómeno del terrorismo es parte, de hecho, del acuerdo que acaba de firmar la Argentina en Israel, los acuerdos de Isaac, contribuyen, por ejemplo, y plantean una cooperación en materia de terrorismo. Pero quiero que me hables de Brasil, de lo que fue tu visita y de lo que estás viendo, de qué está pasando allí, porque ha habido eventos preocupantes en materia de antisemitismo. Aclaremos lo siguiente, que para poder entender de qué se trata. Mi visita estuvo, la semana pasada hablamos del día que se conmemora el Holocausto y el heroísmo, y esto lleva adelante distintos actos, algunos oficiales. De hecho, Brasil entiende de que este es un día importante, inclusive Lula lo estableció por un decreto de que tenía que llevarse a cabo actos solemnes y que se llevó adelante uno en el Congreso de la Nación. Sin embargo, yo fui a 2 otros eventos, también estuve presente. Uno es el lanzamiento de un frente parlamentario de amistad entre Israel y Brasil.
un grupo que no es un grupo de amistad parlamentario, sino un frente con 199 representantes del Congreso, con una agenda de actividad política muy clara, y que los dos puntos más importantes que vienen a sostener, entre otras cosas, es el restablecimiento de relaciones plenas entre Israel y Brasil, que hoy no tienen embajador ninguno de los dos. Están llevadas, no hay rotura de relaciones diplomáticas, pero están bajadas de nivel. Volver a tener el nivel que tienen que tener. Y en segundo lugar, reparar la retirada de Brasil del organismo que investiga o que trata de educar sobre el Holocausto, que es la IRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, presidido por la Argentina desde marzo, durante todo un año. Y además, entre otras cosas, adoptar la definición de antisemitismo. Vamos a hablar mucho a lo largo de este espacio de qué es la definición, pero uno no puede combatir lo que no tiene definido, lo que no entiende de qué se trata. Y hay un organismo internacional, que es la IRA, que Argentina hoy preside, que está formado por 35 países en el mundo, que uno de los hechos políticos más importantes que ha desarrollado es que en el año 2016 definió qué es el antisemitismo. Brasil se rehúye en este gobierno a adoptar esa definición, y tanto es así que se retiró de este organismo, del que era observador. Podemos decirlo, el alineamiento central de esta definición de qué es antisemitismo. Mira, sencillamente, para decirlo claramente, es el odio a los judíos, a sus bienes, a sus instituciones o a sus lugares de culto. Después da una serie de ejemplos para diferenciar en qué casos hay y en qué casos no hay, y después cómo utilizar esa definición en la justicia. Vamos a trabajar porque es muy importante en la lucha contra el antisemitismo en la Argentina la aplicación de esta definición. ¿Pero por qué Brasil se va de ahí? Entre otras cosas porque adoptar esta definición deja al gobierno y sus acciones como antisemitas. La cuestión pasa por lo siguiente. Brasil sufre de un problema estructural de racismo. Es decir, lo que nosotros vivimos aquí en la Argentina y se conoció en la región por el hecho de que, estando en vacaciones, una abogada llevó adelante un acto xenófobo o racista y que tuvo un juicio, no es que fue hecho en contra de los argentinos. No es que cuando hay un partido de fútbol a los argentinos le ponen el ojo en particular, sino que es un problema estructural de la sociedad brasileña. Y el tema del antisemitismo lo toman con toda la seriedad del mundo. La realidad es que Argentina y otros países de la región esos problemas los invisibilizamos. Para nosotros decimos cosas absolutamente racistas sin darnos cuenta o minimizándolas o entendiendo que no lo son. Y este es el caso de que si alguien está tratando al otro como un animal, lo está directamente deshumanizando. Y es un acto esencialmente racista y lo tenemos que entender así. Brasil tiene desde la década del 2000 se ha tomado en serio este tema y ha generado una fuerte legislación antirracista. Pero así como entendió este tema, las fuentes donde mamó para poder tomar esta legislación antirracista vienen de organismos profundamente antisemitas. Claro. Que esto, perdón, en Estados Unidos es clarísimo, digamos, muchas veces los movimientos más fuertemente embanderados con el antirracismo son pro-palestinos, abogan por un discurso que es profundamente antisemita. Es decir, yo no tengo ningún problema con lo pro-palestino mientras no sea lo pro-palestino sea en contra de la existencia del Estado de Israel. El punto es que esto está absolutamente invisibilizado. Del mismo modo que dijimos que el racismo está invisibilizado en Argentina y en otros países, para la gente que piensa de este modo, el antisemitismo como tal está invisibilizado. ¿Por qué razón? Fíjense ustedes, los números no se pueden discutir y la comunidad judía de Brasil, la entidad paraguas que se llama CONIV, así como existe la DAIA en la Argentina, llevó adelante un informe muy profundo donde muestra los niveles en que se ha disparado el antisemitismo, no solo durante el año pasado, sino durante este mismo año 2026. El problema peor no son los hechos, sino la normalización de esos hechos y de no poder enfrentarlos. El gobierno no hacía eco de esto hasta que decidió en su Ministerio de Relaciones Exteriores, conjunto con la Secretaría, con el Ministerio de Derechos Humanos,
organizar la semana pasada un simposio para hablar de antisemitismo, donde sí estuve presente. Pero hete aquí que la ministra sustituta, porque no tienen todavía ministro de Relaciones Exteriores, la ministra sustituta de Relaciones Exteriores sostiene que el problema del antisemitismo es culpa de las acciones del Estado de Israel. Es decir, la teoría de la pollera corta, es decir, aquellos que dicen que la violación es culpa de la mujer que seduce al hombre y que le despierta deseos. Es decir, es absolutamente ridículo. Como si no hubiera una historia más o menos rica, lamentablemente, de antisemitismo antes de 1900. Como hubo otras víctimas en el Holocausto, además de los judíos, como si no hubiese sido la idea principal de los nazis, ni que nos veían como un peligro, todo esto me remito a la entrevista de la semana pasada, sosteniendo de que no había nada en particular y que no debería ni siquiera existir un día para recordar el Holocausto. Al borde del negacionismo del Holocausto. Claramente. Con lo cual, un gobierno que está planificando o llamando a una conferencia donde, entre otras cosas, lo que está es justificando una posición antisemita, es un problema de por sí. Ariel, siempre interesantísimo escucharte. Nos quedan muchos temas para la semana que viene y para las próximas en este espacio. Gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por este espacio.